de eso se trata, de que hoy digamos, Dios mío, esa historia se relaciona a mi historia también cuando yo era niña o cuando yo era niño. Entonces yo tengo que trabajar allí porque yo sí quiero manifestar mi vida maravillosa porque me lo merezco y me corresponde. O sea, depende de ti, ¿ves? O sea, no es el universo trabajando en ti, sino tú trabajando en ti para que el universo finalmente derrame esas bendiciones que tú deseas y anhelas. Entonces, para abrir el inconsciente, como él es completamente emocional, tú tienes que ir a un recuerdo de tu infancia, pero positivo, que te Ok. emocione, ¿sí? Porque el inconsciente solamente se mueve, el inconsciente solamente se abre, ¿cómo se dirá? Se fractura, se modifica con las emociones. Entonces tienes que buscar una emoción que sea más fuerte que las que tienes grabadas, ¿verdad? Y pues obviamente, si buscas una emoción positiva, pues lo vas a lograr. Entonces, eh, piensa en un momento de la niñez que tú hayas sido muy feliz. Puede ser, no sé, la primera comunión o un cumpleaños que te celebraron de una manera muy especial o ese regalo que de pronto te recibiste en Navidad. Sí, entonces imagina ese momento, conecta con ese momento. Si puedes visualizar inclusive cómo estabas vestido, cómo estabas vestida, o sea, que conectes con ese momento maravilloso y que te emociones. Ok. Emocionate muchísimo para que ¡fum! El inconsciente se abra, porque él es emocional. Entonces ahí se Es la abre, llave. esa es la llave, sí. Él se abre con una emoción y se cierra con una emoción. Entonces lo vamos a abrir con una emoción positiva, que tú misma la traigas y te emociones tanto que logres poder abrir el inconsciente. Y conectas con ese momento, te emocionas, lo disfrutas y después te vas al momento que no está grabado de la manera correcta. O sea, digamos que yo abrí mi inconsciente recordando el día de mi primera comunión, que fue algo muy especial, ¿ves? Y cuando ya lo tuve abierto, entonces me fui a esa noche, cuando tenía 8 años, cuando iba con mi mamá en el carro y volví a revivir toda la situación, pero cambié la emoción. Entonces, para cambiar la emoción, pues obviamente tuve que cambiar toda la escena. Lo maravilloso es que es tu inconsciente y tú puedes hacer con él lo que tú quieras, porque tú tienes el poder de modificarlo. Tú no puedes modificar el inconsciente ni de tu pareja, ni de tu papá, ni de tu mamá, ni de tus hijos, ni de nadie afuera, pero sí tienes el poder de modificar todo lo que hay grabado en tu inconsciente. Mira qué maravilloso. Y después, ¿cuál fue la emoción? Entonces, claro, lo que hice fue que reviví el momento, pero entonces cuando íbamos en el carro, que ella dice, allá va tu papá, y lo empieza a seguir, entonces yo dejé que el carro siguiera, y cuando ya llegamos al restaurante, que yo ahí pito, yo pito, también lo hago, pero ahí ya mi papá no se va, sino que se baja del carro y ahí ya no está la mujer, no hay una mujer acompañándolo. Él se baja, llega hasta nuestro carro y dice, hola, ¿y ustedes de dónde vienen? Ay, qué maravilloso que me las encuentren. ¿Sí me entiendes? O sea, cambié la escena de la manera que yo sintiera que las emociones Otro, estaban otra historia otra diferente. historia diferente, ¿verdad? Entonces yo volví a revivir, pero entonces cambié la historia y obviamente automáticamente se cambiaron las emociones. Entonces ya no sentí decepción, sino sentí amor, ya no sentí frustración, sino sentí alegría, ya no sentí tristeza, sino sentí felicidad, ¿verdad? Y me emocioné muchísimo y abracé a mi papá y los hice que ellos dos se abrazaran, porque recuerda que de allí se desprendían una cantidad de situaciones con respecto al amor.
Entonces yo necesitaba también que ellos se reconciliaran, que ellos fueran una pareja amorosa, que la niña viera que el amor bonito existe entre papá y mamá, en un matrimonio, en una relación de esposos, ¿verdad? Porque era lo que yo después necesitaba expresar con mis parejas. Mientras antes de hacerlo, siempre que llegaba una pareja, yo estaba en guardia, estaba a la defensiva. ¿Por qué? Porque yo asociaba a esa pareja, primero con mi papá, un hombre infiel. Segundo, con que las relaciones de pareja pues generaban dolor, porque cuántas veces vi yo a mi mamá llorando, ¿ves? Llorando. Entonces, no solamente tuve que restaurar ese momento, cambiarlo, modificarlo para cambiar la emoción, sino que también en otra regresión que hice a mi inconsciente, entonces fui a un momento donde veo a mi mamá llorando, ¿sí? Esperando a mi papá, seguramente pensando, está con otra, Está con alguien. siendo infiel, ¿sí? Esto me duele y voy hasta allá. Por primera vez fui capaz de ir, porque antes yo solamente abría la puerta del cuarto y la veía, pero como yo también tenía dolor, era como mi forma de protegerme. Pero ya ahora siendo consciente y entendiendo, ¿sí me entiendes? O sea, que yo puedo cambiar la historia. Entonces fui hasta donde estaba mi mamá y le digo, mami, tranquila, todo está bien. Inclusive él te va a acompañar porque yo ya sé lo que sigue de la historia, ¿verdad? Yo sé que ellos nunca se separaron, que hoy todavía están juntos, ¿ves? Entonces le pude dar esa tranquilidad y la Claro. pude también sanar esa situación de esa mujer dolida que también se manifestaba en mí, porque era lo que yo grabé, esa emoción también se me grabó a mí. Entonces, por eso es tan importante identificar el rol de esta historia desde desde las dos orillas. O sea, cuando Sí. eres tú la niña afectada y cuando eres tú el padre que afecta a tus hijos. Ojo con eso, porque Sí, ya en este sí. momento somos adultos y a veces pasamos de largo. Repetimos los patrones también. Repetimos los patrones, número uno, si no hemos hecho un proceso de sanación en el inconsciente. Número dos, si simplemente nos dejamos llevar de la ira, de la situación, sin tener en cuenta si nuestros hijos pequeños están allí presentes, pequeños o adolescentes están allí presentes y están absorbiendo, porque cuando uno está en la primera infancia, es como una esponja, absorbe absolutamente todo lo que está en el entorno, Claro. lo que te están entregando tus padres, las personas que te cuidan, lo que te están entregando en tu colegio, tus compañeritos. Entonces, todo ese ambiente tiene que ser un ambiente sano, un ambiente propicio. Y ahí es donde los papitos tienen que estar despiertos hoy para que esas cadenas, esas lealtades ancestrales, de esos patrones de conducta que se van trasladando de generación en generación. Y como tú dices, si no resolvemos nuestra historia, estamos No se repara. propensos a repetirla, ¿verdad? Lo que no se repara se repite. Exacto. Oye, vi dos comentarios como muy interesantes. Uno, cuando hablabas el regresar y cambiar la historia, decían, ¿eso no es engañarte a ti misma? No, no, porque recuerda que es tu inconsciente y tú tienes, o sea, el problema es que nos han vendido que el inconsciente es el que tiene el poder sobre nosotros y por eso finalmente él hace con nosotros lo que quiera. Pero realmente es todo lo contrario. Nosotros tenemos el control y el poder de nuestras mentes solo cuando entendemos cómo funciona cada una de estas mentes. Entonces, lo que yo hago cuando voy al inconsciente y reparo la situación es que estoy reparando mi relación con esa niña interior. Contigo. Estoy sanando
ese dolor que me generó esa situación, que inclusive no era mía propia. Yo fui un tercero incidental en la situación. El Entonces, daño colateral. Sí. exacto, el daño colateral. Entonces, ¿por qué me tengo que someter a vivir el dolor de mis padres? Inclusive yo hoy, en terapia con mis pacientes, yo le digo a mis pacientes, cuando evidenciamos este tipo de situación que tiene raíz en la niñez, yo Sí. le digo, tú tienes que empezar a delimitar lo que es el papel del papá y el papel del hombre en tu vida, ¿sí? ¿Y eso cómo se hace? Diciendo, padre mío, o papá, o papito, como tú le quieras decir a tu papá, tú eres mi papá y yo te amo y te respeto, pero eres mi papá, no mi pareja, no eres mi esposo, no eres mi amante, no eres mi novio, no eres mi pareja. ¿Sí ves? Para que se Claro. empiece a delimitar, Situar los roles. exacto, los roles que están grabados en el inconsciente, porque al final, como tú no lo resuelves, como no sabes cómo resolverlo, ¿verdad? Entonces, todo eso se vuelve como un gran nudo, se vuelve como una masa, porque, a ver, hay otra cosa que es importantísima, es entender que el inconsciente son puntos neuronales que se conectan en el cerebro, ¿verdad? En la memoria celular. Y son puntos, son como vórtices de energía que se conectan. Y cuando se conectan de manera inapropiada con emociones y sentimientos negativos, y tú, como no sabes cómo resolverlos, simplemente los dejas de lado, es como si esos vórtices ¿cómo se dice? Como si se oxidaran. ¿Sí me Ok. entiendes? Como si, Sí. ¿sí me entiendes? Como que se oxidan y como si se encapsularan. ¿Sí me explico? Se vuelve como una coraza. Por eso yo les hablaba que el inconsciente es como una cápsula. Se vuelve una Sí. coraza donde tú no, o sea, no tienes oportunidad ni siquiera de respirar. O sea, es lo que está ahí y punto. ¿Ves? Entonces, por Claro. eso necesitamos entrar, fracturar, romper, ¿sí? Esa cápsula y ir exactamente al momento en el que se grabó la situación, haciéndome consciente y diciendo, porque me lo merezco. Es que esa pregunta de, ¿te estás engañando cuando vas al inconsciente? Eso Y inmediatamente me cambias la lleva historia. a pensar que a veces nos sentimos poco merecedores de una vida maravillosa. ¿Y por qué nos sentimos poco merecedores? Porque en el inconsciente seguramente están grabadas esas emociones que hacen que nuestro amor propio se debilite o que inclusive ni siquiera esté. Porque ahí está el Sí. origen del amor propio, en la niñez. El origen de tu autoestima, de tu valía, está en ese momento de la crianza. ¿Ves? Y sí, totalmente de acuerdo. La verdad es que es el algo que la verdad es que me resonó mucho porque algo que yo hago es a veces una misma película la veo 10 veces y a veces la veo sin sonido y le cambio la historia. Ya sé la historia original. Entonces, en una película puedo verla, le quito el sonido y yo voy creando mi propia historia, ¿no? Me suena un poco así y es exactamente lo mismo que mencionas que al hacer con el inconsciente. Así Vi tal una cual. pregunta que alguien decía, ¿qué pasa si no tienes esos recuerdos conscientes? O sea, por Ah, ejemplo, bueno, bueno. alguien decía, tenía 4 años y ya no los recuerdo. No, ¿Cómo, no, no, cómo no, no. llegas a esa parte? Es maravilloso porque acá tenemos un super aliado para que nos ayude con el tema del inconsciente. Entonces, el super aliado es el Espíritu Santo. Super aliado. Ok. Bueno, ahora digamos que hay gente que está conectada y que dice, pero yo no soy religiosa o no conecto con el Espíritu Santo. Entonces, conecta con esa energía superior Energía superior que divina. resuene en tu corazón y que tú digas, esta energía superior
me va a ayudar